Bien, en esta edición aquí en Salud Online, que justo ahora mismo iniciamos, vamos a tener el honor de entrevistar al doctor Juan Antonio Hueto. Les cuento, el doctor Juan Antonio Hueto es cirujano maxilofacial, jefe de sección del Hospital de la Vall d'Hebron y consultor del Hospital Quirón Salud, ambos aquí en Barcelona. Y hoy con el doctor Hueto vamos a abordar, que además, por cierto, es un experto evidentemente en cirugía oral y maxilofacial, vamos a abordar el cáncer de boca. El cáncer de boca, cáncer oral, como quieran decirlo, es una condición seria que no debe tomarse en absoluto a la ligera. Ante la sospecha de una lesión que podría ser cancerosa, es crucial consultar de inmediato a un especialista que no solo pueda diagnosticar adecuadamente esa lesión en la cavidad oral, sino que también esté capacitado para ofrecer el tratamiento más adecuado. Doctor Hueto, encantado de saludarle. Gracias. Encantado de estar con vosotros, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que me gustaría comentar, doctor, es la importancia que tiene el hecho de que ante una posible sospecha de una lesión en la cavidad oral, en fin, consultemos, hagamos esa consulta cuanto antes. Pues como has dicho, Carlas, el cáncer oral o cualquier enfermedad cancerígena es una condición que amenaza la supervivencia, la vida del paciente. Y cualquier cáncer, cuanto más precoz sea el diagnóstico, Ujú. eh, mejor será el pronóstico y la supervivencia. Piensa que en este tipo de cánceres, Sí. si en los estadios iniciales, cuando la lesión está muy localizada, es pequeña, la supervivencia a los 5 años supera el 90%, prácticamente en muchos casos el 100%. Ajá. Cuando ya el tumor se ha extendido, conforme se va extendiendo, el pronóstico cada vez es peor. Y es por eso es muy importante el diagnóstico precoz de cualquier lesión sospechosa en la cavidad oral. Bien. Dicho esto, quizá me gustaría, doctor, que usted nos comentara cuáles son las causas más probables de que se desarrolle precisamente un cáncer en nuestra cavidad oral. Los factores de riesgo que están identificados en este tipo de tumores malignos, hay una predisposición genética, algunas personas que sin tener otros factores de riesgo, pues Sí. desarrollan tumores incluso en edades tempranas. Otro factor muy importante es el tabaco, el fumar Claro. es uno de los factores más claros y también pues, el consumo crónico de alcohol, sobre todo cuando los dos se combinan, ah, pues tienen un efecto sumatorio y potenciador. Otro factor también identificado como factor de riesgo es la higiene oral. Los pacientes con mala higiene oral Sí. pues es un factor también de riesgo. También existe otro factor conocido que es la infección por el virus del papiloma, que Ajá. hoy en día está muy en el candelero por el tema de la vacunación, etcétera. Es uno de los factores conocidos que se puede relacionar con la aparición de ese tipo de cáncer. Y luego también algunas enfermedades concretas, como por ejemplo el ítem plano de la mucosa oral, que también es un factor reconocido especialmente en sus modalidades más agresivas. Sí, ha comentado usted, doctor Hueto, el factor genético. ¿Qué incidencia tiene ese factor genético, digamos, estadísticamente hablando? Es bajo, o sea, realmente la incidencia de factores genéticos es bajo. Normalmente este tipo de tumores los vemos en personas jóvenes, Ajá. más jóvenes de lo normal. Lo normal es que este tipo de tumores aparezcan a partir de los 50 años, pero en personas, cuando vemos tumores en personas más jóvenes, en personas que no han estado expuestas a factores de riesgo como los que hemos comentado, Sí. pues existe lógicamente una predisposición genética propia y que hace que este tipo de pacientes pues tengan que tener un seguimiento prácticamente de por vida. Y doctor, este factor genético al que ahora nos referimos es detectable antes de que aparezca ese posible cáncer oral. Existe no existe un gen que digas específicamente este gen Ujú. es el causante de esta enfermedad. Sí que se conocen
algunos genes que son predisponentes o que las personas que los tienen, pues tienen una incidencia mayor que cualquier otra persona de tener este tipo de tumores, pero son combinación de genes y tampoco el tener una positividad a uno de estos genes va a determinar que el paciente tenga un carcinoma. Lo que sí es verdad es que si se asocia este factor genético con todos los demás, entonces vamos comprando números para que al final nos toque la aparición de este tumor maligno. Ujú. Bien, en principio, doctor, entiendo que, claro, hablamos de la boca, en teoría al menos, es fácil de explorar. Normalmente cuando detectamos ese posible riesgo de un carcinoma, ¿es el propio paciente el que lo detecta? O, por ejemplo, en algún tipo de revisión oral, quizá a veces se detecta, digamos, por casualidad prácticamente. Sí, pensar que a diferencia de otros tumores, como podría ser el páncreas, el pulmón, etcétera, pues la cavidad oral es accesible a la exploración. Es decir, el propio paciente pues, puede ver algún tipo de lesión, algún tipo de anormalidad, o en Ajá. su visita cotidiana al dentista, el dentista puede identificar pues, lesiones o zonas en las cuales existen signos de riesgo o que nos llaman la atención y que indica la realización de una biopsia. Pero normalmente, en la mayor parte de los casos, es el mismo paciente que ya identifica pues, Ujú. a una mancha blanca, una llaga que no cura, Sí. eh, un hormigueo en el labio que es anormal, la aparición de un bulto en el cuello, etcétera. Son factores que lo adecuado ante cualquiera de estos signos Ujú. es buscar una atención profesional para descartar. En muchos casos probablemente no sea nada, pero en algunas ocasiones pues pueden determinar que diagnostiquemos un tumor en sus fases más iniciales. Sí, doctor, antes usted comentaba algunos de los posibles riesgos o causas probables para que aparezca o pueda aparecer un cáncer oral. Nos hablaba usted del tabaco, del alcohol, evidentemente, del virus del papiloma humano. Y yo le pregunto ahora, ¿el hombre o la mujer, cuál de ambos sexos potencialmente puede sufrir este tipo de cáncer? Bien, las estadísticas nos dicen que este tumor es más frecuente en varones, Ujú, pero también hemos de tener en cuenta que el nivel de exposición al tabaco, al alcohol y también los niveles de higiene oral son estadísticamente más prevalentes en el sexo masculino. claro. Yo creo que hace unos años era claramente un tumor muy propio de varones, pero conforme se han ido equilibrando la exposición a los factores de riesgo entre los sexos, también vemos que se está equilibrando en cuanto a los sexos la aparición de ese tipo de tumores. Yo no sé hasta qué punto, de un tiempo a esta parte, lamentablemente, las mujeres fuman más, ¿no? ¿Eso incide de alguna forma en la aparición del cáncer oral? Seguro, seguro. Es un factor claro, conocido, es un factor además que vemos cotidianamente Ujú, en nuestra práctica asistencial. La mayor parte de pacientes que atendemos son pacientes que son fumadores activos o que lo han sido en momentos anteriores. ujú. Bien, la boca, evidentemente, nuestra boca tiene diferentes partes, lengua, labios, paladar, etcétera. ¿Hay alguna zona específicamente más susceptible de sufrir un posible cáncer? Bien, nosotros distinguimos desde el punto de vista de la clasificación de este tipo de tumores el labio, que tiene unos factores de riesgo diferentes, porque, por ejemplo, la exposición al sol es un Ujú, factor muy importante como factor de riesgo que evidentemente no existe en la lengua o en la faringe. Y también lo que comprobamos es que conforme avanzamos hacia la garganta, la supervivencia disminuye, es decir, son los casos más graves. También es verdad que conforme más anterior es la lesión, más fácil es de diagnosticar. ajá. Pero también sabemos que conforme la lesión está más profunda, más hacia atrás, por Sí. ejemplo, en la base de la lengua, en la campanilla, en la zona de las amígdalas, etcétera, Ujú. la posibilidad de extenderse es mucho mayor. Con lo cual, el pronóstico en estos casos suele ser
ligeramente peor. Claro, hablamos de cáncer oral, cáncer bucal, digamos, para que todos lo tengamos claro. ¿Cuál es el límite de la boca? ¿Hasta dónde llega? Bien, de hecho el límite de la faringe es el istmo de las fauces, la campanilla. Ajá, De la campanilla hacia atrás, sí, diríamos que estamos en la faringe bien, y entonces pues, tenemos los tumores que afectan a la propia mucosa de la faringe ujú, o a las amígdalas sí, y luego la parte más posterior de la base de la lengua y la valécula y va descendiendo bien, hasta llegar al resto del sistema digestivo. bien. Por tanto, de las amígdalas para atrás, como usted decía, ya no se puede considerar cáncer oral. No, exacto, ya sería un cáncer Sí, de la faringe ajá, o de la laringe. de otro tipo. Bien, esas, en fin, cuando aparecen, ¿no? Esas manchas o esas llagas, si persisten, por ejemplo, más de 2 o 3 semanas, esto ya es un toque de atención, una alarma, ¿no? Sí, existen dos tipos de lesiones que debemos de vigilar. Las lesiones blancas, las lesiones rojas, Mm, las ulceraciones, cualquiera de este tipo de lesiones de aparición reciente o incluso que las tuviéramos ya desde hace tiempo, sería sí, conveniente que las evaluara un profesional. En muchas ocasiones, pues no pasará de ahí. Normalmente nosotros siempre decimos que cualquier llaga o úlcera que persiste más allá de 15 días es conveniente hacer una biopsia sí. para descartar cualquier proceso de este tipo, pero en cualquier caso, cualquier mancha, cualquier llaga, Ujú, cualquier aparición anormal en la cavidad oral, pues necesita una evaluación profesional claro. por el mismo odontólogo o Mm. bien por un cirujano oral y maxilofacial. Bien, entiendo que existen diferentes tipos de cáncer a nivel oral, doctor, y ahora los comentaremos. En cualquier caso, si no se detecta a tiempo, hablo en general, el cáncer oral tiende a diseminarse rápidamente. Sí, normalmente nosotros distinguimos diferentes estadios de la enfermedad en Ujú, función de su diseminación. Nosotros distinguimos cuatro estadios de la enfermedad. El estadio uno es el cáncer localizado, es una lesión que está exclusivamente localizada en la boca. sí, A diferencia de otro tipo de tumores, es la extensión del cáncer de la cavidad oral es a través del sistema linfático y el estadio 2 sería cuando estas células cancerosas han llegado a los ganglios linfáticos del cuello en uno de los lados. El estadio 3 sería cuando ya aparece más de un ganglio afectado, es decir, tenemos la lesión inicial que está en la boca, más una extensión a nivel de los ganglios. Y luego ya el estadio 4 diríamos que ya son los estadios más avanzados, aquellos casos en que el tamaño de la lesión o bien su nivel de diseminación pues ya es más importante. ujú, bien. En todo caso, en el cáncer oral, y también podemos extenderlo a cualquier tipo de cáncer en general, ¿qué función cumplen los ganglios linfáticos? Los ganglios linfáticos pertenecen al sistema inmunitario. Ujú, Y su función es defendernos de los ataques externos, ajá, incluso defendernos también de las células cancerosas. En este tipo de cánceres, selectivamente, su diseminación se hace por infiltración de los tejidos adyacentes o bien infiltración siguiendo las vías de estos ganglios linfáticos hasta llegar a nivel de los ganglios. Pero básicamente los ganglios linfáticos son normales, los tenemos todos. ujú, Eh, Cuando tenemos, por ejemplo, pues una infección de garganta, una amigdalitis, pues es normal que aparezca uno o dos de estos ganglios en el cuello que sí, después desaparecen. ajá, En los ganglios tumorales no es una inflamación de los ganglios propiamente, sino que es una infiltración de estos ganglios por células tumorales que han viajado desde la localización inicial del tumor a sí, través del sistema linfático a estos ganglios. bien. Por tanto, como decía doctor, es un signo de alarma, de alerta, ¿eh? Exacto, exacto. Incluso en algunas ocasiones el diagnóstico primero
se hace pues por un ganglio que ha aparecido en el cuello, Ajá. lesiones muy pequeñas, lesiones que están muy escondidas, pero que ya han empezado a lanzar estas células tumorales que han empezado a viajar. Sí. Su primer lugar donde van a parar es a estos ganglios linfáticos. Bien. Doctor Hueto, vamos a hablar del diagnóstico. Pero antes, ¿cuántos tipos de cáncer a nivel oral existen? Básicamente, cuando hablamos de cáncer oral, hablamos del carcinoma escamoso. Ajá. El carcinoma escamoso es un tumor que se origina en la encía, en las capas de la mucosa oral. Existen también otros tipos de cáncer que pueden originarse en la boca, por ejemplo, los que se originan de las glándulas salivales. Las Ujú. glándulas salivales también pueden tener procesos cancerígenos, son menos frecuentes, pero que Sí. también los podemos ver y también pues, pueden darse otro tipo de lesiones, incluso melanomas, podemos tener melanomas en la mucosa oral o otros tipos ya más raros, más poco frecuentes, sarcomas de Kaposi, etcétera. Otras lesiones pero que desde un punto de vista epidemiológico no tiene la importancia y la frecuencia que tiene el carcinoma escamoso de la cavidad oral. Mm. Por tanto, ese tipo de carcinoma, ese carcinoma escamoso, es el más habitual. Es el más común, sí. Bien. Ahora sí, háblenos del diagnóstico. ¿Cómo se llega a un diagnóstico, digamos, fiable? Sí, el diagnóstico lo dividimos en dos niveles. Primero es el diagnóstico del tumor en sí, y este se realiza mediante una biopsia. La Ujú. biopsia se toma con anestesia local, se hace incluso en el despacho del mismo profesional, se toma Sí. una pequeña muestra, se envía al patólogo y el patólogo es el que nos hace el diagnóstico. Una vez tenemos este diagnóstico, lo que necesitamos es hacer lo que llamamos el diagnóstico de extensión, es decir, determinar si este tumor está localizado en la boca, qué tamaño tiene, qué profundidad y si ha tenido una extensión a los ganglios linfáticos, como hemos comentado. Entonces son necesarias pruebas de imagen. La prueba de imagen más importante es la resonancia magnética, que es la prueba que nos permite la mayor resolución en los tejidos blandos, que son los que componen este tipo de tumores. Otras pruebas complementarias que también podemos utilizar pues son el TAC o también las pruebas de medicina nuclear, que nos permiten también detectar la presencia de células tumorales en los ganglios linfáticos a distancia. Pero básicamente las pruebas más importantes serían la biopsia y la resonancia magnética. Otra prueba que también utilizamos con frecuencia es la punción con aguja fina guiada por ecografía, que esto nos permite hacer el Ujú. diagnóstico de un ganglio. Por ejemplo, tenemos un ganglio que ha aparecido en el cuello, pues con una punción de este ganglio guiada por ecografía podemos obtener unas células que el patólogo puede evaluar y determinar si este ganglio pues, es un ganglio inflamatorio Sí. o bien es un ganglio que ha sido invadido por células del tumor. Tenemos ya el diagnóstico, doctor Hueto. Em, Entiendo que hay diferentes niveles de tratamiento. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo más importante es determinar en qué estadio nos encontramos. Normalmente, en los estadios más precoces, la cirugía es el tratamiento de elección. Ujú. La cirugía consiste en extirpar el tumor con un margen de seguridad alrededor Sí. de células sanas para asegurar de que no dejamos ninguna célula maligna en el paciente. Dependiendo también del estadio en el que nos encontramos, en algunas ocasiones lo que hacemos también es una limpieza de los ganglios regionales, Sí. porque como hemos explicado antes, la diseminación de este tipo de tumores es a nivel de los ganglios y lo que Ujú. hacemos es retirarlos antes de que estos ganglios puedan ser invadidos. Sí. En casos ya más avanzados, en los cuales ya o bien la cirugía es demasiado mutilante o hemos de hacer unas resecciones extraordinariamente amplias, o bien no tenemos la certeza de que en la cirugía podamos hacer una limpieza total de las células malignas, pues hemos de hacer tratamientos ya sistémicos. Hemos de hacer radioterapia, hemos de hacer quimioterapia y también inmunoterapia que se ha introducido en los últimos años. Bien, doctor Hueto, hemos hablado de los tratamientos, aunque usted básicamente se ha referido a que el tratamiento, digamos, por defecto es el quirúrgico.
¿Siempre es así o hay algún caso concreto en que pueda evitarse el tratamiento quirúrgico o que quizá no sea el más adecuado? Sí, bueno, como antes ya he comentado, una de las características de este tumor es que el tratamiento debe ser multidisciplinario, Ujú, por fuerza, porque intervenimos cirujanos, pero también intervendrán odontólogos, intervendrán nutricionistas, foniatras, claro. intervienen también oncólogos, radioterapeutas, etcétera. El tratamiento quirúrgico normalmente se indica en los casos más localizados Ajá. y en los casos en que el tumor es más grande o tiene una cierta diseminación, ya la cirugía sola no puede erradicar la enfermedad. Ujú, Es en estos casos en los cuales hemos de recurrir a tratamientos ya claro. sistémicos. ¿Eh? Sí, sí. Entonces aquí es donde entra la quimioterapia, donde entra la radioterapia y donde entra también las terapias inmunitarias Ujú. que se han desarrollado últimamente. Claro. Por tanto, entiendo que esto va a depender, como usted ya apuntaba antes, doctor, por ejemplo, de la progresión de ese tumor detectado para, en fin, que el paciente en principio sufra las menores secuelas posibles. Y ahí me gustaría incidir. Es decir, esos tratamientos, una vez tenemos ya el diagnóstico y se aplica el tratamiento correspondiente, ¿qué secuelas o qué efectos secundarios puede dejar en el paciente? Sí, uno de los aspectos más importantes que consideramos en el tratamiento de este tipo de tumores es la rehabilitación completa del paciente, la Ujú, restauración de su función normal, incluso de su aspecto físico normal y claro. que pueda recuperar su función. El tratamiento quirúrgico tiene dos partes. Una parte es la erradicación del tumor en sí y otra es la reconstrucción de aquello que hemos tenido que quitar. ¿Eh? Claro, claro. En Sí. algunos casos pues, hemos de reponer la mandíbula, Ujú, después hemos de reponer los dientes, etcétera. Y luego el tratamiento de este tipo de tumores, como en el resto también ocurre exactamente igual, está muy protocolizado. Es decir, que existen unas guías que en función de la situación del paciente, de lo avanzado que está el tumor, de la posición que tiene este tumor, etcétera, diferentes factores, sí. pues se propone el tratamiento más adecuado para esta condición. En algunos casos la cirugía sola, en algunos Ujú. casos empezamos con quimio y radioterapia, etcétera, dependiendo de cada caso concreto en función del estadio y en función de las condiciones de cada caso en particular. Claro, porque en algunos pacientes en concreto esa cirugía puede resultar bastante, digamos, agresiva. Entiendo que dentro de ese concepto multidisciplinar al que usted se refería, algunos pacientes también necesitarán, entiendo, doctor Hueto, soporte psicológico, ¿no? Por supuesto, em, y en muchas ocasiones, pues no solamente psicológico, sino pequeñas cosas de la cotidianidad, ¿no? El poder comer, el poder hablar bien. En ocasiones, pues necesitamos el soporte de foniatras para reeducar la voz, en aquellos casos, por ejemplo, de tumores en la Ujú, lengua. O en otras localizaciones para que el paciente pueda recuperar su función fonatoria normal. Y ujú, luego, pues todo el soporte emocional y esta relación médico-paciente en el cual el paciente debe de encontrarse en todo momento acompañado en todas las diferentes fases de su enfermedad, en las cuales pues hay momentos difíciles, como el momento de asumir ujú. el diagnóstico y de enfrentarse pues todo un proceso de diagnóstico y de tratamiento, después las posibles secuelas que puedan aparecer, Sí. cómo reorganizar su vida para esta nueva situación, en el caso que pueda existir algún tipo de secuela, etcétera. Ujú. Eh, Antes de concluir, me gustaría, doctor, que usted nos explicara, claro, entiendo, lógicamente, cada paciente es diferente, cada diagnóstico es diferente, con sus peculiaridades, pero ¿qué expectativas o en función de qué
de qué circunstancias podemos hablar de posibles recidivas una vez el cáncer se ha tratado y en principio se ha resuelto. En fin, lamentablemente, como ocurre con cualquier otro tipo de cáncer, puede volver a aparecer, ¿no? Exacto. Nosotros siempre además explicamos al paciente que una vez ha terminado todo su proceso de tratamiento, es necesario, como en cualquier tumor, un seguimiento. La necesidad de este seguimiento es porque hemos de asegurar que no ha quedado ninguna célula, ningún nido que en el futuro pueda hacer que se reproduzca la enfermedad, tanto localmente como a distancia. Normalmente hacemos un seguimiento clínico por parte del médico con pruebas complementarias que se hacen de manera periódica y nosotros siempre explicamos al paciente que cualquier cambio, cualquier situación, cualquier cosa diferente, anómala que podamos encontrar en este proceso de seguimiento, pues le haremos una biopsia, le haremos una punción guiada por ecografía, etcétera. Todo por seguridad y por diagnosticar en el caso eventual de que pudiera haber una recaída de la enfermedad, que la localicemos lo antes posible y lo podamos solucionar. Estas recaídas pueden aparecer y no condiciona esto que el pronóstico empeore, sino que si se tratan de manera precoz y adecuada, Sí. pues se puede solucionar la situación. Mm. Bien, doctor, hemos hablado de genética dentro del cáncer oral, hemos hablado de diagnóstico, estamos hablando de tratamiento. Me gustaría, antes de concluir, hablar de prevención. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hay que actuar para prevenir, en la medida de lo posible, una futura aparición de un cáncer oral? Recordar lo que hemos comentado al principio de la entrevista. Existen unos factores de riesgo que nosotros podemos controlar. Ya lo hemos comentado, el hábito tabáquico, el consumo de alcohol, el mantener una buena higiene oral, el acudir al profesional cuando aparece pues cualquier lesión en la boca, una llaga que no cura, etcétera. Um, yo creo que una gran parte de estos tumores se consideran prevenibles si nosotros controlamos todos estos factores de riesgo. Ujú, Y la primera medida que podemos hacer para evitar encontrarnos en la situación de un diagnóstico de un cáncer de boca, de la cavidad oral, es en primer lugar pues atajar estos factores de riesgo. ujú. Doctor Hueto, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias. Creo que, aunque sea a grandes rasgos, hemos dado una información útil para todas aquellas personas, sobre todo en este último punto, porque también en este caso lo fundamental, entiendo, doctor, lo básico es siempre la prevención, ¿verdad? Exacto, exacto. O sea, la prevención y el diagnóstico precoz. Claro. Con prevención y con diagnóstico precoz, la Mm. mayor parte de estos tumores pueden ser curables. Exactamente. Prevención, diagnóstico precoz es la idea que lanzamos y con la que nos quedamos, doctor, para concluir esta edición de Salud Online. Muchísimas gracias, doctor Hueto, muy amable. Muchas gracias a vosotros. El doctor Juan Antonio Hueto, como antes decía, cirujano maxilofacial, jefe de sección del Hospital de la Vall d'Hebron y consultor del Hospital Quirón Salud aquí en Barcelona.